Rusia pensaba que había encontrado oro con el Su-57. Finalmente, tendría un caza de quinta generación que podría comparar con el F-35 fabricado en Estados Unidos. El Su-57 debía permitir a Rusia proyectar más fuerza aérea que nunca. Pero mucho más importante, iba a atraer compradores, muchos de ellos. Todos los países que no podían o no querían comprar un F-35 estarían tocando la puerta de Rusia para conseguir el Su-57. Solo que nada de esto ha sucedido, porque el Su-57 de Rusia es un fracaso total. Nadie los quiere y hay muchas razones. Las expectativas de Rusia para el Su-57 se ven en cuántos de estos cazas ha construido, incluso mientras las arcas del país se están vaciando por la guerra en Ucrania. Según SlashGear, Rusia tiene un total de 44 Su-57 en sus reservas, con planes de haber construido 76 para finales de 2027. Por supuesto, uno podría asumir naturalmente que Rusia querría usar este supuesto caza de quinta generación en Ucrania. Después de todo, la Fuerza Aérea de Ucrania está compuesta por una mezcla de aviones de combate de la era soviética y algunos cazas occidentales de cuarta generación, como el F-16. En teoría, el Su-57 debería poder dominar los cielos sobre Ucrania. Sin embargo, Rusia casi no ha usado el avión en Ucrania. Fue hasta el 17 de agosto que el Su-57 se unió oficialmente a la guerra en Ucrania, dice el analista militar Wes O'Donnell. E incluso entonces, el avión ha estado limitado a salidas restringidas, probablemente para probar un nuevo misil más que para causar algún daño serio a Ucrania. Así que el arsenal de estos aviones de Rusia no está destinado para Ucrania, pero así es como Rusia lo quiso. El país ha construido tantos Su-57 y habría construido más si hubiera podido, porque quiere venderlos a otras naciones. ¿Y qué máquina de dinero prometía ser el Su-57? Military Africa señala que cada Su-57 cuesta unos $50 millones, un precio bajo para un caza de quinta generación. No está claro si ese costo unitario es lo que Rusia gasta en construir un Su-57 o cuánto quiere cobrar por uno. Suponiendo lo último, eso significaría que el actual arsenal ruso de estos aviones tiene un valor de $22,000 millones menos el costo de fabricación. Eso es una cantidad bastante considerable de dinero. Podría ser de gran ayuda para Rusia en una guerra que ha agotado sus recursos durante 3 años y medio. Pero Rusia enfrenta un problema. Ha estado promocionando el Su-57 durante varios años, esperando atraer el interés de naciones militares de todo el mundo. Lo que se suponía que iba a pasar era que países como la India y China se acercarían, y tan impresionados por lo que vieran, harían pedidos de inmediato. Tras este éxito, Rusia buscaría vender a países pequeños, usando las ventas a India y China como prueba de que el Su-57 es necesario para ellos. En cambio, Rusia ha logrado conseguir un total de un cliente, solo uno. Y ese cliente no es uno de los grandes que Rusia habría esperado atraer. Es Argelia, que hasta el día de hoy sigue siendo la única nación que ha confirmado que va a comprar un Su-57, más o menos. En mayo, Times Aerospace dijo que Argelia confirmó su compra del Su-57 el 12 de febrero, con la intención de recibir su primer Su-57 en algún momento a finales de 2025. Durante el periodo intermedio, los pilotos nacionales se entrenarán en Rusia para poder volar el avión. Argelia no ha confirmado cuántos de los aviones supuestamente ordenó, aunque podría estar comprando hasta 14, para reemplazar los MiG-25 Foxbat que el país retiró en junio de 2022. Sin embargo, observa el pequeño aviso antes de explicar esta compra. Eso es porque el 31 de agosto el Eurasian Times afirmó que la orden de Su-57 de Argelia no ha sido confirmada oficialmente. E incluso si se concreta, Argelia no comprará los 14 aviones que supuestamente ordenó de inmediato. En su lugar, comprará 6, según el medio, y tendrá la opción de comprar 8 más en una fecha posterior. Eso de inmediato levanta alertas. Si el Su-57 fuera tan increíble como Rusia quiere que la gente piense, Argelia estaría ansiosa por tenerlo, para comprar tantos como pudiera. Que desee mantener una opción de compra indica que el país quiere probar el Su-57 antes de adquirir más. En otras palabras, no confía en que lo que Rusia dice que el Su-57 puede hacer y lo que realmente puede hacer sean lo mismo.
En un informe del 2 de septiembre sobre el Su-57 New Sky, afirmó que no hay documentos oficiales que confirmen que Argelia haya comprado el Su-57. También es interesante que Argelia prácticamente no ha hecho nada para publicitar el hecho de que supuestamente está adquiriendo una nueva flota de Su-57 según el medio. Esa es otra señal de alerta. Piénsalo. Un país que tiene un ejército relativamente pequeño como Argelia, naturalmente querrá hacer todo lo posible para proyectar poder. La llegada de una flota de aviones de combate de quinta generación le permitiría hacer precisamente eso, especialmente en África, donde ese tipo de aviones no son precisamente comunes. Argelia debería estar presumiendo esta compra a los cuatro vientos, porque significa que tiene un arma que muchos de sus posibles enemigos no tienen. En cambio, guarda mucho silencio sobre todo el asunto, casi como si le diera pena ser el primer cliente del Su-57. Las razones por las que Argelia, junto con cualquier otro posible comprador del Su-57, es cautelosa, se abordarán en breve. Antes de eso, también conviene comparar el F-35 de Estados Unidos con el Su-57 no por capacidades, sino por producción y ventas. Ahora, según el sitio web oficial del F-35, el caza de quinta generación de Estados Unidos ha sido adoptado por 19 países además de Estados Unidos, lo que lo convierte en uno de los aviones de combate más comprados del planeta. Esta amplia adopción probablemente tenga algo que ver con que el desarrollo del F-35 fue un proyecto colaborativo que involucró a varias otras naciones. Pero sigue siendo impresionante la enorme diferencia en el interés de otros países entre el F-35 y el Su-57. Hasta 2025, los fabricantes del F-35 han entregado más de 1.230 de estas aeronaves a los 20 países que lo utilizan, lo que ha resultado en que los F-35 estén estacionados en 50 bases militares alrededor del mundo. Hay casi 3.100 pilotos certificados de F-35 y más de 19.100 técnicos de mantenimiento para el avión, y los F-35 del mundo han acumulado en conjunto más de 1 millón de horas de vuelo. Rusia esperaba lograr estas cifras con su Su-57, pero no lo ha conseguido. La advertencia es que el F-35 ha estado mucho más tiempo que el Su-57. La primera versión del avión estadounidense, el F-35B, se introdujo en 2015, seguida por el F-35A un año después, y el F-35C entró en servicio en febrero de 2019. Usando la introducción inicial de 2015 como punto de partida, se obtiene una tasa de 123 aviones vendidos o desplegados en Estados Unidos, basada en los 1.230 entregados. En contraste, con el Su-57, podría ser tentador pensar que Rusia solo introdujo el avión en 2025, ya que fue cuando realizó su primera venta. Sin embargo, el Su-57 se introdujo en 2020, lo que significa la única venta de 6 aviones a Argelia. Recuerda que los otros 8 son opcionales, lo que da una tasa de algo más de 1 por año. Aunque se sumen todos los Su-57 fabricados, las 44 aeronaves equivalen a una tasa anual de 88. El avión estadounidense estuvo disponible más tiempo, y al analizar la producción y ventas por año se confirma. Es casi 14 veces más popular que el avión ruso, su principal competencia. Existe una clara brecha en la demanda, agravada por un dato interesante. Argelia no iba a ser el primer usuario no ruso del Su-57, sino la India. El desarrollo del Su-57 comenzó como un proyecto conjunto entre Rusia e India, pues ambas buscaban un caza de quinta generación. Rusia brindó la mayor capacidad de fabricación por su experiencia en cazas, e India aportó financiamiento y viabilidad comercial al diseño. El National Interest dijo en 2021 que la India y Rusia estaban trabajando juntas hasta abril de 2018, que fue cuando la India tomó la sorprendente decisión de retirarse del proyecto. Funcionarios de la Fuerza Aérea de la India afirman que el Su-57 era caro, mal diseñado y tenía motores antiguos y poco confiables según el National Interest. En otras palabras, la India se dio cuenta de las muchas señales de que el Su-57 no iba a ser lo que Rusia decía que sería. Aún así quedó interés. Rusia claramente sentía que podría venderle su 57 a la India, incluso si tenía que asumir sola el resto de los costos de desarrollo. Y para 2025,
Parecía que Rusia estaba a punto de concretar una venta que sería mucho más importante para la promoción del Su-57 que la venta que hizo a Argelia. La India eligió el Su-57 sobre el F-30 y 5 informó National Interest en agosto y añadió que India nunca se interesó realmente en el avión estadounidense. Dado su presupuesto de defensa relativamente modesto, el Su-57 más barato era la mejor opción para la India. Al menos, así parecía. El júbilo en Rusia por un posible nuevo cliente del Su-57 se desvaneció en agosto, cuando surgieron noticias de que la compra de India estaba en duda. El 14 de agosto, United 24 Media informó que la India había decidido rechazar por completo el Su-57, eligiendo en su lugar reforzar su fuerza aérea con la compra de los Rafael M de fabricación francesa. United 24 mencionó rumores de que India consideraba adquirir F-21 o Gripen. El dinero gastado en cualquiera de esos aviones sería dinero que no llegaría a Rusia. El 1 de septiembre, Defensa Seguridad Asia presentó un informe contradictorio pero igualmente condenatorio. Sugería que la India aún consideraba comprar Su-57, pero tenía ciertas condiciones. La principal de esas condiciones era que Rusia tendría que reemplazar varios de los componentes principales del Su-57, incluido todo su sistema de radar, por componentes fabricados en la India. Otra vez surgen problemas de confianza. La India señala que no confía en los componentes usados por Rusia. El peor de los componentes es el sistema de radar N0-36 Bielka que Rusia ha incorporado en el Su-57. Según fuentes de defensa indias, la principal controversia gira en torno al N0-36 Bielka del Su-57E, el radar Acer, construido con arseniuro de galio. La tecnología de GAA y, en opinión de la India, no cumple con el alcance de detección, la eficiencia energética y la resistencia a la guerra electrónica que se espera de los sistemas de radar de próxima generación, según Defense Security Asia. En resumen, el Su-57 en su estado actual no es lo que la India está buscando. La India lo sabía desde 2018, por eso abandonó el desarrollo conjunto del código. Rusia dice haber creado un caza de quinta generación asequible, pero en realidad intenta vender una versión apenas mejorada de sus aviones actuales, lejos del nivel del F-35. Esto explica por qué nadie quiere el Su-57. La negativa de la India a usar el radar predeterminado del Su-57 muestra que los aviones rusos tienen demasiadas fallas para atraer compradores. New Sky resalta varias de estas fallas, empezando por el avión y sus capacidades furtivas. La capacidad furtiva es clave para un caza de quinta generación, y es una de las principales características que hace que el F-35 sea superior a sus primos de cuarta generación. Los sistemas furtivos hacen que los cazas se acerquen sigilosamente a los objetivos al tener firmas de radar muy pequeñas. La sección transversal de radar del avión o sección transversal de radar determina su nivel de furtividad. La F-35 es de solo 0.00015 metros cuadrados, similar al tamaño de una pelota de golf. Eso significa que un sistema de radar ve un objeto que es aproximadamente del tamaño de una pelota de golf, en lugar de detectar un enorme avión de combate en el cielo. La sección transversal de radar del Su-57 es de 0.1 a 0.5 metros cuadrados. En el mejor de los casos, el avión ruso tiene una sección transversal de radar 100 veces mayor que la del F-30, y 5, lo que evidencia que una gran amenaza vuela por el aire. El Su-57 tiene otros problemas. New Sky afirma que el Su-57 está hecho para atacar a oponentes con misiles de crucero desde distancias seguras en combate. Así ha usado Rusia en el avión en Ucrania las pocas veces que lo ha hecho. Pero si eso es todo para lo que sirve el Su-57 en una situación de combate, entonces, ¿para qué tenerlo? Los cazas de cuarta generación también pueden bombardear a distancia. New Sky afirma que el Su-57 no puede penetrar tras líneas enemigas ni destruir aeronaves enemigas eficientemente. Existen problemas que escapan un poco al control de Rusia. Ha habido muchos casos en los que las muestras de producción llegan al cliente sin componentes clave. A finales de 2024, según New Sky, varios delincuentes fueron entregados sin el sistema 101 KSN debido a la escasez provocada por las sanciones. Si los Su-57 entregados a Rusia no son suficientemente buenos, ¿por qué otros países los comprarían?
El National Security Journal calificó al Su-57 como el peor caza furtivo del mundo el 2 de septiembre, y es difícil discutirlo. Afirma que la sección transversal de radar del Su-57 podría ser 1000 veces mayor que la del F-35, lo que haría falsas las afirmaciones de sigilo. El Su-57 es un caza de cuarta generación disfrazado de quinta por una mala estrategia de mercadotecnia. Pero esta falta de capacidades esperadas no es lo único que está deteniendo a los países de comprar el avión. Las sanciones también han generado problemas importantes. Esto fue evidente hace casi un año, cuando Business Insider informó que las sanciones occidentales habían puesto en grave peligro la producción futura de los Su-57. Mencionó al grupo de investigación Frontelligence Insight, que informó que Rusia ya no puede comprar legalmente los componentes clave para fabricar el avión. Citando documentos no especificados, dijo que los componentes afectados incluían el atenuador WA-36 y las fuentes de poder PLR-76012 y EAPS-3150, que forman parte de un dispositivo de radar de fabricación alemana utilizado en el Su-57, informó Business Insider. Obviamente, este problema genera retrasos en la producción. Suponiendo que Rusia tuviera clientes para su fallido caza de quinta generación, no podría cumplir los pedidos de esos clientes a un ritmo decente porque no puede obtener legalmente los componentes que necesita. Claro, podría comprarlos a través de intermediarios y canales clandestinos, pero eso lleva tiempo y es posible que los componentes no se puedan pedir al por mayor. Entonces Rusia no puede vender más Su-57 porque no puede fabricarlos. Estos problemas de sanciones también explican por qué. Argelia, el único cliente de Rusia, tampoco está diciendo mucho sobre su supuesta compra. Considera la posición de Argelia al anunciar la compra de 14 Su-57 solo para que no llegaran. Durante años, Rusia puede dar excusas y prometer lo que no cumplirá. Mientras tanto, posibles adversarios podrían adquirir aviones de otros países mientras Argelia sigue esperando. En ese momento, depender solo del Su-57 parecería muy imprudente. India seguramente siente igual, por eso explora alternativas mientras hace que Rusia enfrente varios obstáculos antes de pensar en comprar un Su-57. Newsky señala que Rusia ya no tiene acceso a más del 60% de los sensores, módulos y microelectrónica que operan el Su-57. La confiabilidad es el problema clave aquí. Incluso si Rusia puede vender algunos Su-57 ahora, no serán muchos y no llegarán más en el corto plazo. Rusia también termina atrapada entre la espada y la pared. ¿Vende casi todo su arsenal limitado, impidiendo usar el Su-57 por sí misma? ¿O se queda con lo que tiene y deja que pase más y más tiempo, haciendo que su avión sea una opción menos atractiva en el proceso? Ninguna opción es buena para Rusia. A esto se suma una serie de otros problemas. El Su-57 realmente no está probado en combate. Algunas misiones en Ucrania y lanzamientos de misiles desde bases aéreas seguras no prueban las capacidades del avión. Ya no se puede confiar en que Rusia construya el avión, así que tener confiabilidad. Las dudas sobre el desempeño del avión bajo presión son otro clavo en el ataúd del Su-57 ya cubierto de metal. El National Interest incluso señaló en junio de 2024 que muchos en Rusia consideran que el Su-57 es demasiado valioso para el combate. No necesariamente por su precio, sino porque Rusia lo sabe. Es probable que Ucrania derribe un Su-57 si Rusia lo usa seriamente en la guerra. Perder un Su-57 en Ucrania sería desastroso para Rusia. Eso demostraría, sin lugar a dudas, que el avión no es tan bueno como cualquiera de los posibles clientes de Rusia necesita que sea. Cualquier venta que Rusia lograra se esfumaría. Es preferible dejar dudas sobre las capacidades de combate, en vez de que Ucrania las responda ante posibles clientes de Rusia. También hay otro problema sobre el que Rusia no podrá hacer nada, incluso si Rusia tuviera una varita mágica para solucionar la larga lista de problemas que enfrenta ahora. Con su avión de combate de quinta generación, aún no ha vendido ninguno a sus dos mayores posibles clientes, China e India. ¿Por qué? Bueno, ambos están trabajando o ya han construido sus propios aviones de combate de quinta generación. China presentó su J-35A en noviembre de 2024, mientras que India está trabajando arduamente en su avión de combate medio avanzado.
lanzaron licitaciones para el avión en junio, buscando que vuele en 2029. Ni China ni India probablemente comprarán Su-57, suponiendo que siquiera haya disponibles. Ambos tendrán opciones propias, mejor adaptadas a sus necesidades que un avión de quinta generación ruso, poco confiable. Esto significa que el Su-57 fue un fracaso desde el inicio, un avión que se estrelló al despegar, y ahora sirve como poco más que prueba de que Rusia no cumple sus promesas. La saga del Su-57 básicamente se reduce a que Rusia ya no puede confiar en que sus aliados compren los productos que fabrica, y sobre no poder confiar en otros. Rusia también está enfrentando una traición por parte de uno de los pocos miembros de la Unión Europea que la apoyaron durante la guerra en Ucrania. Hungría le ha dado la espalda a Rusia, y todo es gracias a una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más videos sobre los últimos problemas de equipamiento militar de Rusia.